Hola, nosotros somos el equipo de física de semiconductores de la carrera de Ingeniería Electrónica para el trabajo de la fuente de corriente directa. Para este trabajo vamos a utilizar los siguientes materiales: 4 diodos, un capacitor de 1000 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, una resistencia de 1000 ohmios, un regulador de voltaje de 5 voltios y un transformador de 120 a 12 voltios. Antes de comenzar con la explicación del circuito, vamos a dar un pequeño repaso del funcionamiento del transformador que utilizamos. Para esto tenemos que recordar que un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad. Todo esto manteniendo la frecuencia y potencia originales. Bueno, eh, los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el bobinado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viaja desde el bobinado primario hasta el secundario. Con ese movimiento se origina una fuerza electromagnética en el bobinado secundario. Esta fuerza eléctrica en el bobinado secundario genera un voltaje de salida menor al de entrada. Esto debido a la relación que tiene el número de vueltas del bobinado secundario, que es menor con el voltaje. A menor número de vueltas, menor voltaje, dejándonos un voltaje en corriente alterna menor para usar y mantener a salvo los circuitos en los que trabajamos o los aparatos electrónicos que se conecten. El puente de diodos es un circuito rectificador. Requiere de 4 diodos rectificadores o diodos de potencia conectados en serie en forma de puente. El puente de diodos se utiliza cuando se quiera transformar una señal de fase alterna en una continua, para tener la ruta actual que siempre va en la misma dirección. Es por ello que el puente de diodos está formado por 4 diodos que permiten el paso de las medias ondas positivas y negativas. Esto sucede porque los diodos se invierten entre ellos y por lo tanto la onda se invierte. Este proceso aumenta la frecuencia en un 60%, duplicando así la frecuencia estándar de la corriente principal. Así, consigue de la corriente alterna la onda positiva y la negativa separándolas y convirtiéndolas en corriente continua. En el proceso se produce un efecto llamado rizado, que es una ondulación traducida en variación de voltaje. Para poder usarse en equipos electrónicos correctamente con corriente continua, se necesita un filtro que corrija el rizado. Para ello, se necesita un condensador electrolítico que produce en el momento de la baja de voltaje una realimentación, eliminando así el efecto de rizado. Para conseguir una onda aceptable para su uso, se necesita, además, un regulador de tensión o voltaje. Por última instancia, se encuentra el regulador de voltaje, que es un circuito integrado diseñado con el fin de mantener un voltaje constante. Para este caso, se utilizó un 7805 CT, que consta de 3 terminales. El pin 1, voltaje de entrada; pin 2, tierra; pin 3, voltaje de salida. Dicho todo esto, procedemos a ver la demostración en la fuente de voltaje. Bien, ya he explicado los componentes fundamentales de lo que es esta fuente de voltaje. Proseguimos a lo que fue el armado del circuito, siguiendo respectivamente el diagrama antes dado. Y ahora vamos a probar su funcionamiento. Como podemos ver, ya está conectado. Está entrando 120 volts de corriente alterna a la entrada del transformador y saliendo 12 volts de corriente alterna reducidos en estas dos salidas del transformador. Entrando a este puente rectificador de diodos, que lo que hace es pasar la corriente alterna a corriente directa. Pasamos por este capacitor que filtra la señal y pasamos a este regulador de voltaje, en este caso 7805, que lo que hace es reducir el voltaje de entrada, en este caso 12 volts de corriente directa, a solo 5 volts. Volvemos a filtrar la señal y ahora terminamos en lo que es esta resistencia que termina polarizada. Por lo que para ello, y probar que de verdad nos dio 5 volts, encendemos nuestro multímetro en la escala de corriente directa. Conectamos la parte común del multímetro a la parte negativa de la resistencia, tierra. Y conectamos la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la resistencia. Y como podemos observar, nos está dando un alrededor de 5.07 volts o 5.08, puede variar, pero el 5 se mantiene constante.